Me presento, mi nombre es Lorena Terrero, soy dominicana realmente, aunque vivo en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos. Les saludo desde acá a todos ustedes, sé que hay personas de distintas partes del mundo y qué bendición, eso solo lo puede hacer Dios a través de la tecnología. Actualmente soy líder de jóvenes en mi iglesia, se llama Casa de Fe, mi pastor Ramón Mena, aunque durante el desarrollo de mi crecimiento en la fe, pues Dios ha puesto la gracia para estar siempre al frente de algún ministerio. Sierva de Jesucristo para gloria y honra de su nombre, pues de carrera soy comunicadora social, locutora profesional. Antes de venir a este país, pues me dedicaba a hacer radio, a hacer televisión, siempre para la gloria de nuestro Señor. Y bueno, aquí estamos. Dios cambió nuestros planes. Cuando vinimos a este país, no vinimos con la finalidad de vivir, pero Dios así lo quiso y aquí estamos ya casi 2 años. Así que, sin más preámbulos, señores, sé que la hora avanza. También sé que la pastora tiene una participación luego de mí y vamos a iniciar. Sé que el tema central aquí es invertir en el reino. Y yo quiero leer en Primera de Corintios 15:58, que dice lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo he querido traer un subtítulo, por decirlo de esta manera, para tratar en esta noche y es recursos para invertir en el reino. La palabra invertir tiene distintas connotaciones, tiene distintos significados y podemos decir que la palabra invertir es cambiar, sustituir una cosa por un lado contrario u opuesto, es cambiar de posición el orden de algo, el sentido de las cosas. Otro significado que también tiene esta palabra es emplear, gastar, invertir en algo, dígase una propiedad, un terreno, cualquier cosa, o invertir también en alguien. Invertir también es emplear u ocupar el tiempo o nuestro tiempo. Al buscar sinónimos de esta palabra, es sorprendente la similitud que tienen estos sinónimos con palabras que nosotros frecuentemente usamos en nuestro vocabulario como cristianos. Y de verdad que yo me quedé maravillada porque son palabras que nosotros usamos para hacer referencia a nuestro propósito, a nuestro llamado. Y estas palabras son las siguientes y yo quiero que usted preste atención. Y es asignar, es decir, que la palabra invertir también hace similitud con asignar, colocar, dedicar, destinar, emplear, ocupar, cambiar. Cuando hablamos de reino, podemos hacer referencia a que esta palabra en el ámbito de la biología es donde representa las subdivisiones en las que se dividen o se clasifican los seres vivos respecto a su parentesco evolutivo. Históricamente y tradicionalmente, estas han sido el reino animal, que sé que usted ha conocido de esto, el reino vegetal y el reino mineral. Pero la palabra reino también hace referencia a una entidad política que esta es dirigida por un rey y que no necesariamente este rey tiene que tener, digamos, un gobierno como tal. La palabra reino también hace referencia a una monarquía, un estado cuya jefatura es personal, es vitalicia, es decir, hasta que la persona fallezca, o es hereditaria. La palabra reino también hace referencia ya en el ámbito o en temas religiosos al reino y a la soberanía de Dios. Entonces, para nosotros pertenecer a ese reino, sabemos que tenemos que cumplir con una serie
de requisitos, con una serie de mandamientos, de principios, que yo sé que usted conoce sobre esto. Yo sé que usted sabe de qué yo le estoy hablando y por tal razón usted está aquí en esta noche y podemos decir que usted debe de considerarse como parte del reino. ¿Por qué? Porque ha cumplido con estos requisitos. ¿Cuáles son? Si tiene duda, bueno, abrir su corazón a Dios, reconocer que Dios es soberano, entender, reconocer ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aceptar ese sacrificio, arrepentirse de sus pecados, apartarse de sus pecados, para entonces poder formar parte de este reino. Pero no basta con entregarle nuestra vida a Jesucristo, aunque sabemos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue una obra completa. Y con eso es suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Pero la realidad es que Dios, más que salvarnos, quiere que nosotros seamos fructíferos en su obra. Ya que somos parte del reino de Dios, Dios quiere que nosotros seamos productivos en su obra. ¿Y qué tenemos nosotros? Hago yo esta pregunta, ¿qué tenemos nosotros? Y he aquí, cuando yo quiero que usted vea la relación que tiene esta pregunta, o más bien la respuesta a esta pregunta, con esos sinónimos que yo mencioné en un inicio cuando me refería a la palabra invertir. Y es que para ser parte del reino o como parte del reino que somos, nosotros tenemos una asignación, tenemos un destino, tenemos algo a qué dedicarnos, algo en qué emplear u ocupar nuestro tiempo. Tenemos a alguien que cambia vidas. Tenemos a alguien que debe de ser colocado como prioridad en nuestras vidas y que nos ha llamado para también cambiar la vida, el ambiente, el entorno en donde nos encontremos o de otras personas. Me encantó esta similitud, esta relación que nosotros podemos hacer con esa palabra invertir, esos sinónimos con el propósito, el llamado, la asignación que nosotros tenemos en el reino de Dios. El reino de Dios es significativo para la nación de Israel. El reino de Dios también es significativo para nosotros proclamar el evangelio. Y el reino de Dios también es significativo para la presencia de la iglesia hoy en día. En el Antiguo Testamento, Dios gobierna soberanamente como rey sobre todas las cosas que fueron creadas por él. Y nosotros somos parte de esa creación, somos parte de su obra. Él desea que su gobierno se reconozca mediante un lazo de amor, mediante un lazo de lealtad, mediante un lazo espiritual, mediante un lazo de confianza. Uno de los temas centrales del Antiguo Testamento es que el reino es también por medio de un pacto. Y para esto podemos leer en Génesis 9:13 que dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será el pacto o la señal del pacto entre mí y la tierra. Dios hizo un pacto con Noé, pero este pacto trascendió la humanidad, este pacto trascendió a todos los hombres que viven la tierra o que habitan la tierra y trascendió de una manera perpetua. La humanidad está constituida por hombres y mujeres y estos nos prepara ¿para qué? Para consumar el mandamiento de nosotros ser fructíferos y que hayamos sido creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios, nos dispone a nosotros para cumplir con el mandamiento de señorear sobre las criaturas. Adán comienza a gobernar el mundo bajo un mandato de Dios, al colocar nombre a todo
lo creado que había en la tierra. Pero mira qué bonito, que del mismo modo que Adán estaba gobernando bajo un mandato de Dios, Dios lo estaba haciendo en los cielos, poniendo nombre a todo lo que fue creado en los cielos. En Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús les entregó esta llave a Pedro, y esta llave es la autoridad para abrir las puertas de la cristiandad. Autoridad que fue usada para los judíos, pero también para los gentiles. O sea, no solo fue para el pueblo elegido de Dios, sino para todo aquel que crea en Dios. Y nosotros somos esos gentiles que hemos creído, y por tal razón nosotros tenemos esa autoridad. Mientras nosotros en la tierra atamos y desatamos y damos órdenes en el nombre poderoso de Jesús, en los cielos se ejecuta, pero ¿qué pasa en la tierra? Se manifiesta. El reino de Dios en el Nuevo Testamento, la máxima expresión de ese reino, esa revelación del gobierno de Dios aquí en la tierra, es la persona de Jesucristo. Que a través de él que tenemos gracia. Su nacimiento fue como el nacimiento de un rey. Y si leemos en Lucas 1, 32, 33 dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ministerio de Juan el Bautista preparó el reino de Dios. Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La crucifixión se consideró como la muerte de un rey. Y Marcos 15:26 dice, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Jesús también predicó acerca del reino, que el reino se había acercado. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. La muestra anticipada del gobierno de Dios en la tierra era los milagros que hacía, las predicaciones, el perdón de pecados y su crucifixión. Y esta es una muestra de que nosotros, como parte de ese reino, hasta el día de hoy no podemos cesar. Es decir, que no fue que Jesús durante su ministerio en la tierra hizo esto y ya hasta ahí quedó. Ahora nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como parte de ese reino, hacer lo que Juan una vez hizo, Juan el Bautista, hacer lo que sus discípulos hicieron, hacer lo que Jesús hizo, nos toca a nosotros hacerlo. Y es que participar de eso, llevando la nueva noticia de salvación. O sea, lo de Juan el Bautista tiene que estar vigente en este tiempo. Proclamar la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, continuar anunciando que que el reino de los cielos se ha acercado, que debemos arrepentirnos y convertirnos. Esa es nuestra misión hoy en día también, como fue la misión de allanar, de preparar el camino para el Mesías, la de Juan el Bautista. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, iglesia, en donde nos ha azotado plagas, en donde el corazón de los hombres cada vez más se endurece, en donde vemos como miles y miles de personas han perdido la vida en el mundo. No ha sido cosa de una nación, ha sido cosa del mundo, en donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo, en donde el hombre ha perdido sus límites, en donde las aberraciones, las perversiones las vemos como cosas normales.
Y muchas veces nosotros como iglesia, con nuestro silencio, podemos caer en hacernos partícipes de estas cosas. Vemos terremotos, vemos hambre. Y esto nos dice a nosotros que el reino de los cielos está cerca. Mateo 24, 6 al 14 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. ¿Cómo será predicado este evangelio? ¿Por quién será predicado este evangelio? Se entiende que por nosotros. Si somos parte del reino y proclamamos las cosas del reino, se entiende que esto de predicar a toda criatura, de predicar el evangelio, de dar testimonio a las naciones, es nuestro trabajo antes de que sea tarde, antes de que llegue el fin. El compromiso de Jesús con su palabra es que todos tengan la oportunidad de escuchar las buenas noticias de salvación. Y cada hijo de Dios debe hacer lo que esté a su alcance a fin de cumplir el deseo divino de dar testimonio a las naciones. Y yo me pregunto, ¿nosotros qué estamos haciendo para dar testimonio a las naciones? Es posible que usted esté pensando y esté diciendo, pero hermana, ¿cómo voy a dar testimonio a las naciones si lo más lejos que yo he llegado es quizás a la ciudad de mi país o al centro de la ciudad? Ok, entonces podemos cambiar la pregunta. ¿Qué estamos nosotros haciendo para dar testimonio a nuestros familiares, a nuestros vecinos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar de Cristo? ¿Qué estamos nosotros haciendo? Para hablar de Jesús, nosotros no necesitamos coger un avión para ir a predicar a otra nación. Tenemos demasiados recursos a mano que podemos usar para predicar. Existen diversas maneras de hacerlo. Yo estoy en un país, ustedes están en otro y yo estoy aquí con ustedes en tiempo real. Entonces, si miramos nosotros lo que dice Hechos 13:47, dice lo siguiente, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios te ha puesto a ti como luz. ¿Estás usando tu luz? ¿Está irradiando tu luz? ¿Estás alumbrando con tu luz? Dime que estás alumbrando con tu luz. Porque muchos alumbran, pero a veces alumbran de la manera incorrecta. Recuerden que el evangelio se predica por testimonio. Y muchas veces con nuestro testimonio, en vez de proclamar que Cristo vive en nosotros, ¿qué hacemos? Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, negamos que le hemos conocido. Entonces, ¿está irradiando mi luz?
Usted puede decir, sí, claro que sí, pero ¿cómo está irradiando mi luz? ¿Cómo está impactando mi luz? Hay luces que son tan fuertes que a veces te impiden, el reflejo te impide abrir tus ojos de lo fuerte que son. El que ha experimentado la gloria de Dios, bien dice su palabra, ¿verdad? Que por eso nadie la ha visto, porque es que su gloria es tan grande que no puede un hombre resistirla. Pero yo recuerdo que al principio, cuando yo conocí de Dios, cuando oraba, venía esa luz como un relámpago tan resplandeciente que aún con mis ojos cerrados yo no podía resistirla. Y eso es lo que Cristo provoca, que cuando su gloria cae en nuestra vida, que cuando su presencia llega y toca, transforma. No podemos resistir esa gloria y por eso necesitamos ser mudados, ser nuevas criaturas, ser hombres y mujeres distintos. Entonces, yo no te estoy diciendo que esa gloria que tú tengas que poseer sea como la de Cristo, así tan resplandeciente que no pueda el hombre resistirla, aunque podemos pensar que sí, porque si Él es la estatura del varón perfecto y nosotros a quien tenemos que imitar es a Él, a quien tenemos que acercarnos cada día más para ser como Él, es a Él, podemos entender que esa luz debe de reflejarse en nosotros a tal punto que el que esté a mi lado no pueda resistirla. A tal punto que mi familia, que mis vecinos no puedan resistir. A veces pensamos y nos preguntamos, pero ¿por qué mi familia no busca de Dios? ¿Por qué tienen un corazón tan duro? Pero ¿cuál es el ejemplo que yo estoy dando en casa? ¿Cómo estoy predicando yo? ¿Cómo lo estoy haciendo en el sector? ¿Lo estoy haciendo con gritos? Que en el barrio me conocen porque soy la evangélica que más pelea o más grita, o soy la evangélica más chismosa. En fin, ¿cómo lo estoy haciendo? Se entiende que nosotros debemos ser como Cristo. Debemos menguar para que Él crezca en nosotros, porque dice su palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando venimos a Cristo, queremos que viva Cristo, queremos que viva el Espíritu Santo, pero también queremos vivir nosotros. Y sí, se entiende que nosotros tenemos que vivir porque estamos en este mundo, pero somos nuevas criaturas. Y a lo que me refiero es que todos esos vicios que venimos arrastrando, todas esas ataduras, tienen que quedar atrás para que Cristo cobre vida y nos pueda dar vida a nosotros. Entonces, la meta y el objetivo del creyente en este mundo es alumbrar a todo aquel que vive en tinieblas, que vive en oscuridad, que vive en la maldad, que vive en la inmundicia. Ese es el objetivo de nosotros. Esto no es un mandato que solo se cumple cuando nosotros anunciamos la palabra, predicamos el evangelio. Este es un mandato que se cumple también cuando nosotros mostramos, cuando damos testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Cristo es amor. Y si usted no tiene amor en su corazón, entonces usted no le ha conocido. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque Él es amor. Entonces, a veces da pena y vergüenza que un inconverso tenga que brindar más amor que nosotros como cristianos. A veces da pena y vergüenza que dentro de las mismas iglesias nosotros vivamos con una apatía ante nuestros hermanos que no tiene comparación, que no tiene límites. Y yo recuerdo que cuando yo me convierto a Cristo, yo no conocía nada de este mundo, porque yo no nací en un hogar cristiano. Y cuando tú conoces a Cristo, tú estás experimentando ese primer amor y tú quieres que todo sea a flor de piel, que todo sea perfecto, que vas a la iglesia y que te traten con amor, como la niña mimada que llegó, que la vamos a consentir,
que le vamos a abrir los brazos, la puerta de nuestro corazón. Y yo recuerdo que esto pude experimentarlo los primeros días, pero fue muy doloroso para mí cuando personas que estaban llamados a ser un ejemplo, yo veía que en vez de mostrarme amor, me mostraban indiferencia. Si Cristo no me hubiera llamado con convicción, ¿qué usted cree que hubiera pasado conmigo? En el mundo estaba mejor, hubiera pensado, ¿verdad? Mejor me voy. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios llega y toca de verdad y transforma, pueden hacer lo que sea y tú vas a permanecer ahí. Porque tú sabes que quién te ha llamado. Tú sabes que es el reino de Dios que se ha acercado a ti. Tú tienes que entender que tú tienes un propósito, un destino, que hay un llamado que pesa y que todo eso que tú vas atravesando a lo largo del camino es lo que te va a formar, es lo que te va a capacitar, es lo que te va a preparar. ¿Para qué? Para muchas cosas. Porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y obra de manera distinta. Cada uno de nosotros tiene un llamado aquí, un propósito aquí. El mío no necesariamente tenga que ser el de ustedes. Dios de la manera que va a trabajar conmigo no es la manera en que va a trabajar con ustedes. Pero lo que sí yo sé que Dios va a usar tu vida, va a usar la mía para impactar la vida de alguien. Y que Dios quiere que tú seas la diferencia. Que yo aprendí. Esto pasa y lo que yo sí sé es que yo no seré como ellos. Entonces, Dios quiere que nosotros invertamos en su reino. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque hay gente que invierte creando cizañas, ejemplo. Hay gente que invierte creando divisiones. Hay gente que invierte difamando a sus hermanos. Pero si nosotros realmente hemos conocido el amor de Dios, vamos a invertir como con amor, siendo distintos, siendo diferentes. ¿Para qué? Para que nuestro llamado, nuestra asignación sea efectiva. Muchos creo que han sido llamados más que para un ministerio efectivo, para servir de piedra de tropiezo. Que eso no sea usted, que esa no sea yo. Entonces, nosotros estamos llamados a anunciar el evangelio, pero también con amor, testificando del amor de Cristo en nuestros corazones. Hay un gran mandamiento que se encuentra en Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Para que las personas lleguen a la comprensión de este mandamiento y puedan cumplirlo, estas personas necesitan ser evangelizadas por usted, porque Dios nos da la oportunidad de evangelizar a alguien. Hay gente que se va a convertir por usted, que quizás yo puedo hablarle del evangelio, pero no, Dios le eligió a usted ¿para qué? Para que esa persona se convierta. Entonces, por eso es tan importante el amor, conocer ese amor de Dios, porque nosotros tendremos la tarea, la asignación, el objetivo, el propósito, la meta de qué? De evangelizar a otros. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino o no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mensaje cristiano debe reflejar claramente que el propósito de Dios es que la humanidad salga de su mediocridad y su ruina, porque eso es lo que está viviendo la humanidad. Y si usted observa y analiza y mira a su alrededor, se dará cuenta que es así. El mundo está arruinado a causa del pecado, de la maldad, de tantas aberraciones. Está arruinado. Están viviendo en miseria. Muchos hombres y mujeres están viviendo en miseria.
Aún dentro del evangelio, muchos hombres y mujeres están viviendo en miseria. Y cuando hablo de miseria, yo no me estoy refiriendo a esa parte económica que la gente tanto habla, aunque esto es parte. Me refiero a miseria emocional, miseria física, incluso miseria espiritual. ¿Por qué? Bueno, recuerde que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Él se va a encargar de hacer su trabajo. Así como Dios trabaja en nosotros, así como Dios tiene un diseño que fue establecido en el reino de los cielos para nuestras vidas, Satanás también tiene un diseño para derribarnos, para destruirnos. El plan de Dios para que el hombre o para el ser humano es que tenga una vida próspera, una vida plena, una vida próspera en todo el sentido de la palabra. La plenitud de la vida. Hay gente que anda buscando plenitud en muchos lugares, mas no lo encuentran, pero es que la plenitud de la vida, si tú quieres ser pleno en la vida, solo hay una opción y es Jesús. Y cuando nosotros conocemos la plenitud de Cristo y vivimos bajo esa plenitud, si yo no soy egoísta, yo lo que quiero es que mis semejantes también conozcan esa plenitud. Dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y a veces creemos que solamente el dar por gracias es de ese pan, de esa comida que llega a mi mesa cada día. Claro, podemos compartir con el necesitado porque es válido. Y esta también es una manera de nosotros invertir en el reino. Pero también yo debo de dar por gracia que mi vida quizás antes era miserable, que mi vida quizás antes era una vida sucia, llena de pecado, llena de perdición y demás. Y si yo veo que hay alguien que está necesitado de eso que yo encontré, que fue mi antídoto, que fue mi solución, que fue lo que me libertó, que fue lo que me rescató, también yo necesito dar por gracia eso, el mensaje de salvación, las buenas noticias. Hay gente que vive esperando una nueva noticia cada día y no llega. Tú puedes ser portador de esa nueva noticia. Tú puedes ser portador de esa nueva noticia. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso sea de esa manera? Para que el mensaje de Dios trascienda y toque, cambie vidas y esas vidas sean bendecidas, prosperadas y plenas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que eso así sea? ¿Cómo somos nosotros productivos en el reino? ¿Cómo invertimos nosotros en el reino? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo para el reino? Son preguntas que a veces tenemos que hacernos. ¿Qué estamos haciendo nosotros de productivo para Dios? Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo le dije a Dios, aún en mi ignorancia, porque le digo, yo llegué al Evangelio en cero. ¿Acaso conocía de ese sacrificio en la cruz del Calvario? Pero yo recuerdo que yo le dije a Dios, yo no quiero ser un miembro más que venga a ocupar una silla en esta iglesia. Yo sí quería ser efectiva en el reino. ¿Acaso en su oración está, Señor, úsame como instrumento? Señor, úsame para bendecir la vida de alguien. Señor, úsame para impactar una vida, para influenciar una vida. Es parte esto de nuestra oración cotidiana, de nuestras peticiones ante Dios, porque muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras necesidades que solo queremos para nosotros, para nosotros, para nuestra familia, para nosotros, para la familia, para nosotros, para la familia, y nos olvidamos
que hay más gente en este mundo que también necesita de nuestra oración. Hay gente en este mundo que nadie nunca ha intercedido ante el Padre por ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? A veces creemos que los únicos que están llamados a invertir en el reino son los pastores y son esos siervos de Dios que están ocupando una posición de liderazgo. Pero ¿sabes qué? No, todos estamos llamados a invertir en el reino, porque todos somos útiles para Dios. En las manos de Dios todos somos útiles. Por más insignificante que tú sientas que tú eres, por más quizás inútil que tú creas que eres, tú tienes algo que invertir, tú tienes algo que dar, tú tienes una asignación, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Muchas veces quizás esas palabras que escuchamos de nuestros padres o de las personas que quizás están ahí a nuestro alrededor al momento de crecer, de desarrollarnos, nos marcan tanto que creemos que no servimos para nada en este mundo. Creemos que no somos suficientes. Creemos que no hay nada bueno que podamos hacer, ni aún dentro de la obra de Dios. Porque a veces nos creemos tanto, ese tú no sirve para nada, ese tú no vales nada, que eso, ¿qué hace? Logra un efecto en nosotros que nos paraliza. El enemigo lo usa para hacerte sentir así. Y no solo hacerte sentir, sino que vivas una vida así. De que no soy útil, de que no soy buena en nada. No, mejor yo le dejo a la hermana fulana que evangelice, mejor yo le dejo a fulanito de tal que recoja la ofrenda, mejor yo le dejo a Perencejo que dé el mensaje, porque yo siento que no hay nada bueno en mí que yo pueda brindar, que yo pueda ofrecer. Y todos somos útiles en el reino de Dios. Todos somos necesarios en el reino de Dios. Y si tú consideras que no, entonces tú puedes leer Primera de Corintios 12. Y este capítulo hace referencia a que nosotros somos un complemento los unos con los otros. Yo necesito de mi hermano y mi hermano necesita de mí. Así es en el pueblo de Dios. Todos funcionamos bajo el mismo espíritu, guiados por el mismo espíritu, si es que hemos conocido a Dios. La iglesia es comparada con un cuerpo humano. Y usted sabe que el cuerpo humano tiene varios miembros y cada uno de esos miembros tiene su función. Si hay un cuerpo y ese cuerpo le falta un miembro, entonces un cuerpo que no está completo. Es un cuerpo que está incompleto. Entonces, recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros es un miembro. Y cada uno de nosotros es necesario. Y cuando dentro de su obra o de su cuerpo falta uno de nosotros, hacemos falta. Porque es que lo que tú tienes es único. Lo que tú tienes es especial. Lo que tú tienes es exclusivo. Dios tuvo un molde solo para hacerte a ti. Nadie es igual a ti. Nadie es igual a ti. Eres único, eres un producto exclusivo hecho por el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Por tal razón, tú eres necesario dentro de la obra de Dios. Entonces, en este cuerpo hay algo que a mí me encanta y tú sabes qué es, que nadie es inferior a nadie. Aunque tú te sientas que quizás lo eres, nada es inferior a nadie, porque todos tenemos algo que dar. Porque Dios depositó algo en nosotros, que lo que depositó en mí no lo depositó en ustedes, lo que depositó en ustedes no lo depositó en mí.
Aquí no debe de haber inferioridad, porque tú tienes una esencia que es lo que te define a ti como una hija o como un hijo de Dios. Nosotros estamos equipados por Dios. Él nos ha equipado con funciones diferentes, pero funciones que son necesarias. Gloria a Dios. Amén. Para trabajar juntos bajo una misma dirección, bajo una misma guía, bajo un mismo cuerpo, bajo un mismo espíritu, pero dependemos unos de otros, pero vamos bajo una misma dirección. Así debe de trabajar el cuerpo de Cristo. Así debemos nosotros estar enfocados como parte del reino, particularmente a que cada iglesia tenga sus reglas, tenga sus normas, tenga sus estatutos. Usted sabe que nosotros hemos sido llamar para proclamar el evangelio y esta es la dirección que todos nosotros tenemos que tener. Hay algo que necesitamos nosotros saber, entender o tener claro, y es que en la actualidad los ciudadanos del reino moran junto a los habitantes del reino de las tinieblas. O sea, en esta actualidad sabemos que nosotros somos partes del reino, somos ciudadanos del reino, pero no podemos nosotros ignorar que también en la actualidad habitan personas que son parte del reino de las tinieblas. Entonces, por tal razón, tampoco podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el Dios de este siglo. Y uno de sus objetivos es que usted no pueda desarrollar su llamado ni alcanzar o cumplir su propósito. Esa puede ser la razón por la que quizás tú hoy en día no estés siendo efectiva en el reino o no estés invirtiendo en el reino. Yo no sé si tú has logrado entender lo que he querido decir, pero dije que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces él va a venir, ¿para qué? Para hacernos entender que no somos capaces, para hacernos entender que no estamos preparados, para hacernos entender que nosotros no somos suficientes. Él va a venir, va a poner obstáculo, va a traer espíritu de pereza para que no queramos orar, no queramos congregarnos, para que no queramos servir en el reino de Dios, para que no podamos ser productivos, para que no podamos evangelizar o salir a las calles a evangelizar, para que no podamos hacer nada. Y Él hará lo que sea necesario para que usted no cumpla o no alcance el propósito que Dios ha destinado para su vida. Entonces debes de ser tú o estar alerta y preguntarte, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que yo no estoy invirtiendo en el reino? ¿Cuál es la razón? Si gozo de buena salud, si tengo los medios, si tengo un equipo que está dispuesto a apoyarme o yo puedo apoyar ese equipo, ¿cuál es la razón por la que yo no estoy invirtiendo en el reino? Si tú no encuentras una explicación lógica a eso, es porque el enemigo ha venido haciendo su trabajo en ti. ¿Para qué? Bueno, para paralizarte, para estancarte, para mantenerte prisionero, inutilizado, para mantenerte entretenido y mantenerte destruido. Amén, amén. Gloria a Dios. La Biblia registra a grandes hombres de Dios y mujeres también. Todos ellos atravesaron por situaciones difíciles, dificultad, persecución. Muchos de ellos se desviaron del propósito, pero también muchos de ellos, a pesar de todas esas adversidades, pudieron cumplir con su asignación, con su llamado, con su propósito. Decimos,
El mismo Dios que operaba en aquellos tiempos, el mismo que opera hoy. También podemos decir que el mismo diablo que operaba en aquel tiempo es el mismo que opera hoy. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que el enemigo no puso prueba a esos hombres y mujeres? ¿Que no se interpuso para intervenir con el propósito de Dios? Claro que lo hizo. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que vamos a estar exentos de los ataques del mundo de las tinieblas, de Satanás y sus demonios? No hay nadie más interesado en este mundo que Satanás en que usted no logre el propósito de Dios. Y quizás a veces se levanten pruebas, dificultades, y se levanta un hermano, un amigo y demás. Y a veces nos enfocamos tanto en esa persona y se nos olvida quién está detrás. Porque el fin es destruirnos. Con todas esas cosas, Él nos mantiene desenfocados y entretenidos. Gloria a Dios, Y gloria a Dios. mientras la obra avanza, porque hay muchos obreros que no se detienen, y mientras el reino de los cielos o de Dios se acerca, nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque así nos ha tenido Satanás entretenidos. Gloria a Dios, qué bendición, hermanas. Entonces, estos hombres sirvieron al Dios Altísimo a tal punto que a muchos de ellos le costó la vida. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a hacer por Dios? ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a hacer por Dios? Mira, nosotros podremos invertir en un terreno, podremos invertir en una casa, en un carro, podremos invertir en ropa, en lujos, en joyas, podremos invertir en viajes, podremos invertir en hoteles, restaurantes, pero ¿sabes qué? El día que te mueras, nada de eso te vas a llevar. Ahora, cuando tú inviertes en el reino, tú sabes que tu trabajo no ha sido en vano. Cuando tú inviertes en el reino, tú sabes que allá recibirás una herencia única, inigualable. Ahora, nosotros tenemos que servir a Dios por las recompensas, por los beneficios. No, tenemos que servir a Dios por amor. Pero tú tienes que entender que cuando tú sirvas a Dios, tu galardón estará en los cielos. Es posible que quizás en el transcurso de tus días aquí en la tierra te hayas desenvuelto, desempeñado en alguna actividad, en algún oficio, y quizás nunca se te ha reconocido. Pero ¿sabes qué? En el reino de los cielos hay una casa que tiene tu nombre. En el reino de los cielos hay una silla que tiene tu nombre. En la boda del Cordero a ti te tocará un asiento ahí. En el reino de los cielos hay una corona que tiene tu nombre. ¿Cómo queremos nosotros que esa corona esté adornada? ¿Cómo me sentiré yo cuando a mí me den una corona con una piedra y a mi hermana se la den con miles de piedras? Amén, amén. Y tú sabes que lo triste, que hay cristianos que dicen que se conforman simplemente con ser salvos. Pero aquí podemos ver las ataduras del enemigo, porque un cristiano agradecido, un cristiano que está dispuesto al servicio, a la obra de Dios, un cristiano que es capaz de renunciar a todo por Cristo, no es un cristiano que se exprese de esta manera. Sé que el gozo, que la satisfacción más grande que pueda sentir un cristiano es cuando pueda ver que su vida es útil en la mano de Dios. Amén, gloria a Para Dios. trastornar la vida de otro, para tocar la vida de otro, para cambiar la vida de otro, para transformar la vida de otro. Esa es la satisfacción más grande que nosotros tendremos. Pero cuando partamos de esta tierra, sabremos que tendremos vida eterna. Qué satisfacción también. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Con que a mí me digan que tendré vida eterna, yo soy capaz de hacer todo aquí en esta tierra por Cristo.
porque todos nosotros conocemos de aquel lugar y sabemos que la salvación es un regalo, es una obra de gracia que no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y el hecho de que tú no hagas o dejes de hacer no significa que te vas a perder, pero mi satisfacción más grande es saber que un día le veré la cara al Dios eterno y un día me dirá, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Gloria a Dios, ¿De gloria a Dios. acuerdo a qué? De acuerdo a todo lo que pude sembrar, de acuerdo a todo lo que pude invertir, de acuerdo a todo lo que pude hacer en el reino en esta tierra o para el reino en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de seguro tú te estás preguntando, ¿qué puedo yo hacer para ser partícipe de esto? ¿Qué puedo yo hacer para ser merecedora de esto o merecedor? ¿Qué puedo hacer yo para recibir estas bendiciones? Y déjame decirte que la respuesta es tan simple, que lo único que tienes que hacer es servir, servir, servir. Lo único que tienes que hacer es invertir, invertir, invertir. Y se entiende que yo estoy hablando con gente que es salva. Se entiende que ya todo lo demás que había que hacer, entregarle su vida a Cristo y esto y lo otro, ya usted lo hizo. Pero ahora necesitamos crecer en nuestro caminar y que otros crezcan con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Invertir. ¿Invertir en qué? Invertir tiempo en intimidad, invertir tiempo en la oración, Gloria a Dios, gloria invertir a tiempo en Dios. el ayuno, invertir tiempo en estudiar la palabra, invertir tiempo en obedecer, invertir tiempo en congregarme, invertir tiempo en servir, invertir tiempo en evangelizar en mi casa, en mi sector, en mi ciudad, en mi país, por redes sociales, con campañas, con tratados, con todo lo que usted pueda, pero invertir. ¿Qué otros recursos tú pensaste que yo te iba a traer en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Y mira, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que a pesar de que nosotros le fallamos, Él permanece fiel ahí. Y aún tú te caigas, Él apuesta a ti para que te levantes. Y aún tú coges, Él tratará de darte el equilibrio para que te mantengas en pie. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios cuenta contigo, porque Dios necesita de ti, porque tú eres un instrumento y tú eres suficiente. Entonces, cumple con tu llamado, cumple con tu propósito, Amén. cumple con tu asignación, anuncia el evangelio, haz discípulos, crea células, sé luz en medio de las tinieblas. Hay demasiados recursos. Camina en el poder del Espíritu de Dios con manifestaciones sobrenaturales, porque Dios nos manda a nosotros a sanar al enfermo, a libertar al oprimido, a libertar al cautivo, a libertar al endemoniado. ¿Cuánta gente depresiva a punto de quitarse la vida? Y nosotros muchas veces sentados en nuestra casa mirando televisión, porque nos falta voluntad de invertir en el reino. Amén, Y a amén. veces envidiamos a quienes invierten. Y Amén. cuando vemos ese respaldo y esa manifestación de Dios en esa persona, decimos, Señor, ¿por qué no me das a mí de eso? Pero verdaderamente has invertido tiempo en la presencia de Dios para recibir de eso. En la intimidad está el secreto. Amén, amén. Y Dios es tan maravilloso que particularmente a estos recursos que te he mencionado, hay otros que Dios también nos ha entregado. Y que muchas veces nosotros como hijos de Dios desconocemos y a veces lo conocemos, pero a veces no sabemos qué tan grande, qué tan importante, qué tan valiosos son que ni lo usamos. ¿Y sabes cuáles son? Mira, tú tienes recurso y uno de ellos es la palabra de Dios.
Uno de ellos es la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario. Fue una obra completa, eso no hay que añadirle ni quitarle nada. Eso fue completo, más completo de lo que usted cree. A través de esa obra, Jesús derribó el imperio de la muerte. A través de esa obra, Jesús venció a Satanás y a sus demonios, lo derrotó, los avergonzó públicamente. Y da pena y vergüenza que nosotros como hijos de Dios no peleamos por lo que nos pertenece, porque Amén, ya se amén. efectuó en esa cruz del Calvario. Y en vez de pelear por nuestra sanidad, lo que hacemos es llorar en la presencia. Señor, sáname. Pero ¿por qué si Él te dice que por sus llagas ya tú fuiste sanado, ya tú fuiste curado? Mira esa obra completa en la cruz del Calvario. Amén, amén. Otra cosa que tienes, otro recurso, otra herramienta que tú tienes para usar es el nombre de Jesús. Así es, amén. Gloria a Ante Dios. toda rodilla tiene que doblegarse. Los demonios tiemblan con el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué bendición. Nombre sobre todo nombre. No hay un nombre igual a ese, al nombre de Jesús. Y otro recurso que Dios te ha entregado y que muchas veces tampoco usamos es la sangre poderosa de Jesús, en la cual tú tienes autoridad. Entonces, no me preguntes qué voy a hacer, qué recursos voy a usar a la hora de salir a predicar. Ya tú lo tienes todo, porque Dios te ha capacitado para ello. Y cuando digo capacitar, yo no me estoy refiriendo a que tuviste que pasar por una escuela teológica. Basta con tener esa revelación de ese sacrificio en la cruz. Amén, amén. No Gloria a sabes Dios. qué hablar, no sabes qué hablar. Eso es lo único que tienes que decir. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Pastora Lorena, Arrepiéntete. pasó tu tiempo. Ya terminé. Entonces, estas son las herramientas que necesitamos. ¿Para qué? Para que nuestro ministerio y nuestro andar en esta tierra sea efectivo. Muchísimas Gloria a Dios. bendiciones y espero que haya sido de gran edificación y enseñanza esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Qué bendición. Gloria a Dios.